Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Existir. Y continuando con el tema interesante, Laboral. polémico, que tiene algunos tabúes por medio, que es la búsqueda de empleo. Justo el día de hoy vamos a iniciar uno de 3 videos relacionados con ya ir a entrevistas, porque se entiende que no todo mundo quiere ser empresario en este momento, o que algunos dicen, bueno, estoy recién egresado y quiero agarrar experiencia, o yo siempre he querido trabajar en tal empresa, y por supuesto que es total y completamente válido el querer trabajar en una empresa. Y entonces, para trabajar en empresas, pues hay un proceso de reclutamiento y selección técnica de personal. Y pues hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo concertar la cita, bueno, un poco del lapso de cómo concertar la cita hasta que estás en recepción. Todavía no entraremos a qué hacer durante la entrevista, porque creo que es un tema bastante interesante que conviene darle su lugar. Y para conversar sobre esto, pues nada mejor que acompañado de Ana Paula. ¿Cómo estás, Ana Paula? Hola Carlos, muy bien, aquí bien emocionada e interesada también porque estos temas a mí fueron como que de mi coco. Entonces, además, yo por ejemplo que vengo de una mamá que fue comerciante toda su vida, tampoco me podía dar como el tipo o la situación de cómo se tendría que ir. Ella no sabía nada de ese tipo de esquemas, entonces yo iba en ceros y parecía que hablaban otro lenguaje o que yo pues supuse que en la escuela me presentaron, así se hace un currículum, ¿no? Y tú lo llevas y ya, te van a contratar porque eres buena. Entonces, no, después de mis experiencias, como que son bien diferentes las entrevistas, sobre todo como para mí como diseñadora gráfica, todo ha sido como una entrevista tras otra y siempre tienen esquemas diferentes, o he visto como mucha variedad y no sabría cómo leerlos tal vez adecuadamente o cómo esquematizarlo para que yo pudiera tener a lo mejor una mejor entrevista o que se pudiera lucir o que mis habilidades yo creo que pudieran ser más determinadas para el enfoque de esta determinada empresa, ¿no? También creo que también como empresa muchos no tienen buenos desarrollos dentro de la vacante. Entonces, sí es bueno, creo que hablemos de este tema porque tenemos que muchos que a lo mejor como yo pueden estar como en el limbo de no saber cómo manejarlo y no es mucho que se habla. Sí hay he visto algunos videos que ya están hablando más en TikTok y dando tips y cosas así, pero yo creo que dar este tipo de podcast donde se dan más la conversación más amplia y más a detalle nos va a ayudar, ¿no? Yo creo que lo primero es cuestionar algunas de las ideas que previamente traemos. Ujú. Y creo que para cuestionarlo, lo primero es quitar algunos mitos con respecto a la parte de la búsqueda de empleo. Y lo primero que creo que conviene entender es, el tip 1 sería tener claro en qué consiste una búsqueda de empleo. Se calcula que 8 de cada 10 vacantes en cualquier institución privada, porque en las públicas es, yo creo que 10 de 10, Ujú. o 9 de 10, pero pensemos en instituciones privadas, ¿no? 8 de cada 10 vacantes son cubiertas por una recomendación directa. Es decir, puede ser por alguien de la misma empresa que sube de posición, o puede ser por alguien que dentro del equipo que está buscando el empleo recomienda a algún conocido, algún familiar, algún amigo, y de alguna forma 8 de cada 10 vacantes se cubren de esa manera. Ujú. Solo que hay instituciones cuyo tamaño es tan grande que intentan tener mecanismos para evitar lo que se conoce como nepotismo. El nepotismo es que yo meto a mi compadre, meto a mi hijo, meto a mi mamá, meto a... Incluso en el ámbito del gobierno se supone que no debe haber nepotismo, pero bueno, sabemos que una cosa es la teoría y otra cosa Ujú. es... Entonces aquí de lo que hablamos no es de la teoría, hablamos de lo que está ocurriendo en el día a día. Y así como en el gobierno hay nepotismo, también en las instituciones privadas hay nepotismo, aunque se romantiza mucho y se cree que la privada y la gubernamental son muy diferentes, no del todo. Y esta es una de las cosas en donde no son tan diferentes.
Entonces, todos hemos en algún momento, buscando empleo, mandado muchos currículums, ido a diversas entrevistas y en la mayoría de ellas, evidentemente, no nos quedamos. Y el sistema nos convence que no nos quedamos porque algo hicimos mal. Sin embargo, pensémoslo así, de 10 entrevistas a las que fuiste, 8 ya estaba prediseñado, ya se tenía un poco la idea de a quién se iba a dejar. Y entonces, en realidad, de esas 8 que no, de esas 10 a las que fuiste, y esas 8 que no te quedaste porque hiciste algo mal o porque hiciste algo bien. Simplemente era necesario que fueras para que la empresa tuviese una justificación lógica de hice un proceso de reclutamiento y elegí al mejor o a la mejor, que Sí. casualmente es la prima del jefe O el amigo, o lo sobrina, que sea, pero o, ya es un recomendado. exacto, es un recomendado. Entonces, es una forma de justificar en caso de que haya alguna auditoría o en caso de que haya alguna evaluación de cómo se está haciendo el procedimiento, que ellos están haciendo el procedimiento. Es similar a lo que hacen las instituciones de gobierno, que hacen un concurso para ver qué proveedor les puede proporcionar, no sé, algún medicamento, y que habitualmente termina ganando el compadre. ¿Por qué? Porque da el precio más barato. ¿Y cómo se enteró de cuál era el precio? Quién sabe. Pero él da un centavo más barato y por eso gana. Entonces, es prácticamente lo mismo. ¿Qué significa? Que si has ido a 10 entrevistas y no te has quedado en 8 de esas 10 probablemente ya estaba seleccionado el candidato o la candidata que iba a ocupar el puesto. Y esto creo que cambia mucho la autopercepción, ¿no? Sí, claro. Porque es como cuando en la UNAM uno no se queda, ¿no? Porque es lo que nos dice, no me quedé. Entonces uno dice, pero pues, ¿qué hice mal? No estudié lo suficiente. No te quedaste porque hay 10 lugares y compiten 1000. O sea, no es que no te quedaste o no te hayan permitido entrar, es que no hay suficientes espacios, eso es todo. Y a Claro, lo sí. mejor tuviste el mismo rango y ya lo utilizaron a la suerte o algo así, ¿no? O todos los de la A. Bueno, en la UNAM, por ejemplo, lo que se hace es que los puntajes más elevados son los primeros que son tomados en cuenta, una vez que ya se cubrieron los lugares preasignados. ¿Por qué? Porque también en la UNAM, evidentemente, pues hay business, ¿no? Se ha infiltrado mucho el PRI y el PAN a la UNAM, y entonces, bueno, pues ahí está el resultado. Pero regresando, porque a lo mejor ustedes son de otros estados, de otros países, y dicen, yo no entiendo qué es eso de la UNAM, la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, que en teoría es la mejor universidad que tenemos aquí y que también tiene esas prácticas amañadas. Pero bueno, el ejemplo que siempre doy es, esto es como el fútbol. Sabemos que hay favoritismo, sabemos que los árbitros van a pitar a favor de un equipo, generalmente el equipo que más lana tiene, y sabemos que, bueno, incluso con tecnología se puede tergiversar de forma tal que se beneficie al equipo que le conviene. Lo acabamos de ver, por ejemplo, con el último mundial, en donde se especula mucho que estaba prediseñado para que Argentina se convirtiera en campeón del mundo. Ya cada quien sabrá. Pero bueno, más o menos es la idea, ¿no? Entonces, este sería el tip número 1. Tip número 2. Actualizar tu CV en función de la vacante. ¿Por qué? Porque esta idea de tengo un CV y pues a todos les mando el mismo, ya no es una sugerencia actual, ya hay que intentar llevar un CV prácticamente por empresa, porque eso facilita mucho que quien me está entrevistando sepa con claridad quién soy yo, porque a veces a mí me hace una cita la licenciada Juanita, pero llegando ahí la licenciada Juanita no está, ese día faltó, o ese día tuvo que entrar a una junta y me ponen al becario a que me entreviste. Y el becario a lo mejor ni siquiera tiene mis datos, ni siquiera sabe quién soy. Y entonces yo puedo sacar de mi portafolio, de mi mochilita, bolsita, un CV que permita, o sea, un CV impreso, que permita que la persona que me está entrevistando sepa quién soy. Entonces yo siempre recomiendo que uno lleve por lo menos 3 currículums impresos. Si no los ocupas en ese momento, no te preocupes, en la siguiente entrevista en otra empresa quizá lo vas a ocupar. Entonces, imprimir 3 CVs tampoco creo que nos deje del todo en la ruina.
Y yo creo Es- que también mucho, bueno, es que en el esquema, por ejemplo, yo que soy diseñadora gráfica, siempre que voy a una entrevista, yo presento un USB con todas las cosas digitales porque tampoco puedo, yo necesito entregar un portafolio de trabajos porque mucho es muy visual, entonces todo es digital y también me ha pasado y hay que hablar yo creo que por teléfono con la empresa designada y que te están haciendo la cita para poder determinar cuáles son los requisitos que van a necesitar, ¿no? Durante este proceso, porque algunos solamente lo necesitan en digital y otros lo necesitan impreso. Entonces, también hablar directamente con la persona que vaya a SAS a solicitar, porque eso es ya de diferentes tipos de empresas lo manejan o lo solicitan diferentes esquemas. Hay unas que inclusive todavía te piden un sketchbook de manera impresa, ¿no? claro. Entonces, sí es manejarlo muy bien y creo que esas características es como cuando vas al médico y en el médico te tiene que decir cómo tienes que ir para hacerte un chequeo o hacer un análisis laboratorio, así, lo mismo. Eso, en mi experiencia, es lo que se tendría que manejar. Bueno, aquí tenemos dos cosas. Ujú. Una, la teoría y Y la otra, la realidad. sí. La teoría es, yo le puedo preguntar a la persona que me va a entrevistar Ujú. si requiere esto en CV, si requiere esto en CD, si requiere esto en impreso, si lo quiere en USB, si lo quiere en HDMI. No, no tengo idea de los distintos formatos que ya actualmente puede haber, pero en teoría eso estaría genial. Y eso hablaría de un candidato previsor o una candidata previsora. Sin embargo, dependiendo de la persona que me toque, que me está entrevistando, eso lo puede tomar como algo negativo. Lo puede tomar como algo negativo el que yo lo pregunte, Ujú. porque de alguna manera en la mente de aquella persona que me está entrevistando puede suponerse que yo debo ir preparado con todo. Que si me pregunta, ¿traes tu portafolio impreso? Ujú. Yo le puedo decir sí. Y si se le antoja en ese momento decirme, oye, ¿tienes en USB? Yo le puedo decir sí. ¿Es una jalada? Sí. Sí. Sí, y así Ok. es. Recordemos, 8 de 10 vacantes ya están asignadas. Solo estoy yendo para rellenar el formulario de entrevisté a 15 candidatos y por eso se quedó la prima del jefe. Sí. No, no sé si logro explicar un poco esto. Entonces, en términos generales, claro, me puede tocar del otro lado una persona con suficiente capacidad Confianza. intelectual para decir, qué chido, está siendo previsor, previsora, mi candidato. Pero en la mayoría de los casos, el candidato prácticamente está supeditado a lo que el entrevistador o entrevistadora diga. Es una posición de poder. O sea, como que nos venden la idea de, mira, la empresa está buscando talento y yo estoy buscando una buena empresa. Estamos a la par, ¿no? Es como una relación ganar-ganar. Y entonces yo puedo preguntarle cosas y me puede decir cosas y somos como amiguis y buscamos lo mejor para la empresa. Sí. Y no es cierto. Ujú. Es una posición de poder. Es una posición en donde yo tengo una vacante que no solo tú estás buscando, lo están buscando 100 personas, 100 literal. Si no es que ya la prima del jefe ya la tiene asignada, ¿no? O el primo de la jefa, o qué sé yo. Entonces, creo que es importante entender que estamos en una situación de poder y entonces a quien tiene el poder, que lamentablemente es la empresa, el reclutador, la reclutadora, lo que menos quieres que le preguntes cosas, lo que menos quiere es que le pongas a pensar, lo que menos quiere es que le andes haciendo preguntas, lo que quieres que le digas sí, cuándo quieres que vaya y a qué hora, ahí estaré. Sí, ponerte como rapidito de tapete porque si no, bye, ¿no? Y esa situación Exacto. de poder, como tú bien lo mencionas, sí, efectivamente es así. Yo últimamente, y lo he notado, cuando ya tengo más el control y porque he estado trabajando de manera solitaria particular y entonces ya no me siento como en una situación de necesidad, entonces he recobrado el poder y como he recobrado el poder y la seguridad, yo soy la que decido si sí o si no. Entonces ya no voy con una necesidad ni vulnerabilidad y de hecho yo soy la que exijo
y tengo más seguridad en lo que necesito y las cosas. Y me doy cuenta que ahora las empresas también, o sea, no me estresan en ese aspecto, ¿no? No creo que sea bueno ir con una situación de necesidad. Desgraciadamente, es que cuando vas a una entrevista de trabajo, vas con una situación de necesidad. Así Ya es. tendrías que tener algún ingreso previo como para decir, bueno, quiero un extra o quiero hacer esto o quiero hacer, pero no, generalmente y sobre todo las empresas, cuando haces una entrevista o quieres algo es porque ya vas con una situación de que aparte no quieren que hagas nada extra, porque me ha tocado que a mí me rechazan y yo digo, es que yo ya estoy haciendo esto y no voy a dejar a mis clientes, voy a anexar más personas y en dado caso voy a hacer crecer mi propia empresa para poder seguir anexando, ¿no? Y quiero que trabajar contigo, pero tener algo base. Entonces, no me lo han permitido. Simplemente, entonces, pues ya, bye, ¿no? Pues al final del día tampoco puedes crecer en algunas empresas. Sí, que al final en el fondo, ¿qué quiere la empresa? O sea, nos venden la idea de que la empresa lo que busca es gente talentosa, gente creativa, gente responsable y gente que pueda hacer que la empresa crezca. Sin embargo, en la realidad, lo que están buscando en general es gente que sí tenga un buen nivel, pero no 10. ¿Por qué? Porque se te va a ir rápido. Quieres a gente que sea fácil de explotar, que se pueda quedar tiempo extra, que no te exija cada 6 meses un aumento de sueldo, que si puede no te exija utilidades, si puede no te exija prestaciones de ley, que no te exija absolutamente nada y que tenga pensado quedarse contigo durante 5 años, aunque tú como empresa sabes que mañana lo puedes correr y para ti estará bien. Así es. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Lo que la gente quiere es gente sumisa. Ujú. Y de hecho, si notan que eres demasiado creativo, demasiado independiente, que eres demasiado contestona, quedas descartado. Entonces, quién se queda en esas vacantes? Sí, Se queda quien dice, va, órale, ¿no? Y donde yo me pongo entonces, de tapete, no te preocupes, solamente dame dinero y sí, dame para comer. sí, sí. Y hay ocasiones en donde estamos en una situación tan apretada que, bueno, nos tenemos que enfrentar de esta manera. Pero ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque creo que es importante entender que en muchas ocasiones no me quedo porque están notando que no soy tan sumiso, que no es tan fácil manipularme, que la voy a hacer de jamón en cuanto algo injusto Sí. aparezca y obviamente eso no les va a gustar. Entonces, de 10 vacantes, 8 ya están prediseñadas para quién y quedan 2 y de esas 2 probablemente me costará trabajo porque tengo que ir a 10 entrevistas para encontrar 2 que realmente sean viables y de esas 2 lo que quieren no es gente brillantísima. O sea, yo quisiera, por ejemplo, si tenemos un equipo de fútbol, yo quisiera contratar a Cristiano Ronaldo, a Messi, a los mejores, pero no me alcanza. Y entonces no voy a contratar a esos. Y si vienen, les voy a decir, me encantaría que estuvieras aquí, pero no te puedo contratar. ¿Por qué? Porque a veces lo que pasa es que no nos contratan porque estamos por encima de lo que ellos requieren. Y un entrevistador, veámoslo así, yo me tardo como entrevistador un mes en conseguir a alguien que cubre una vacante. Y a lo mejor esa vacante yo la tengo desde hace 15 días. O sea, yo llevo mes y medio intentando conseguir a alguien talentoso para mi empresa. Yo lo que menos quiero es que se me vaya en 3 meses. No, ¿por qué? Porque amo a mi empresa. No, porque es otra vez yo tener como reclutador que empezar a reclutar. Y es una friega. Es como un trabajo muy operativo, disfrazado de universitario. Entonces es ir a veces a pegar flyers en postes, publicar por todos lados, venderles. Es una venta. Lo que vendes es una vacante maravillosa, que en el fondo generalmente es sobreexplotada y mal pagada. Y entonces lo que menos quiero es que rápido se me vaya. Entonces, si yo veo que tienes mucho talento, yo no te voy a contratar, aunque tengas mucho talento, precisamente porque tienes mucho talento, no te contrato. ¿Por qué? Porque te me vas a ir en un mes y tengo que volver a empezar. Entonces, paradójicamente, nos venden la idea de que uno tiene que demostrar en esa entrevista todo su talento y eso termina jugando en contra.
¿Por qué? Porque yo digo, en 3 meses te me vas. No me vas a aguantar, no me vas a aguantar más de 3 meses. Y yo no quiero volver a empezar la búsqueda de tu vacante en 3 meses. O intentas someter, porque a mí sí me he intentado como decir, no, pues tengo esto y si quieres, ¿no? Digo, pues no quiero, gracias. Exacto, pero por eso se necesita estar en una situación muy vulnerable para que uno acepte. Y por eso nos venden las perlas de la Virgen y nos dicen que todo es maravilloso y que todo es genial. Pero en la misma entrevista, que eso ya lo veremos en otro video, van dando tips, sin querer quizá o queriendo, que nos van dando información de lo que nos espera. Entonces hay que estar súper atentos. Por eso es interesante la entrevista. Pero bueno, esto es un juego. Yo te vendo que tengo una súper empresa y tú me vendes que eres un súper candidato. Y si nos logramos mentir adecuadamente tú y yo, pues hacemos un acuerdo y trabajamos juntos, ¿vale? Pero por eso hay que ir preparado. Y Okay. si puedes, digámoslo así, si estás en una situación muy precaria, mientras más accesible te muestres, más posibilidad tendrás de quedar contratado. Y a veces es válido decir, bueno, ahorita no tengo nada, llevo 3 meses sin empleo, voy a agarrar casi lo que sea y ya teniendo para pagar la renta y la comida, pues empiezo a buscar algo mejor. ¿Ok? Entonces, pensemos un poco en ese escenario, estamos dando tips para que en ese escenario más o menos te vaya bien. ¿Sí? Entonces, ya dijimos tres tips. Sí. No, dos apenas. ¿Querías decir algo? Sí, y como tip yo creo que también sería, si ya ya te dieron que el sí y ya estás trabajando para ellos, si quieres tener algún extra, intenta que no se enteren, pero bueno, porque la verdad es que son muy egoístas y por más, aunque al final del día sepan que no vas a subsistir al 100% con lo que ellos te dan, porque generalmente es una miseria, porque en el 80% de las vacantes de empleos aquí en México te dan una miseria, y saben que no podría subsistir y menos si tienes una familia, ¿no? Entonces, sí es bueno que a lo mejor vas a poner a un extra o vas a hacer algo en tus ratos libres, lo que sea, que no se enteren, porque si luego van a empezar a decir, es que haces esto, es que haces el otro, no te interesas, entonces tengan cuidado con eso. Claro, principalmente de inicio no les va a gustar porque no vas a estar disponible todo el tiempo que ellos quieren para ellos. O sea, punto, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, bueno, lo que hago es que entreno para correr maratones, no necesariamente es otra chamba, solo tengo actividades que me llevan mucho tiempo. Te pueden descartar por eso. Claro, jamás te lo van a decir, porque obviamente uno puede hacer denuncias de que me están discriminando porque, no sé, soy corredor, qué sé yo. Jamás te lo van a decir. De hecho, si se percatan, por eso nunca nos llaman después. Porque si nos llaman, tienen que ser muy cuidadosos con esa información que me están diciendo del por qué no me quedé, para que yo no les pueda denunciar por discriminación. O sea, no me pueden llamar y decir, perdóname, pero ya quedó la prima del jefe, ¿no? O el primo de la jefa. Porque yo les podría decir, oiga, pero pues eso es nepotismo, ¿por qué están haciendo eso? ¿No? Entonces, lo que hacen los reclutadores y reclutadoras es, ya no te llamo. Si me pareces un candidato más o menos viable como para ser explotado por mi empresa, te digo que te voy a poner en cartera. Ponerte en cartera estás en mi base de datos a los que voy a recurrir. En cuanto al cuate que acabo de contratar en tu lugar, renuncie porque se dé Te cuenta voy a de que la hablar. vacante apesta. Sí, te voy a hablar a ti. Es un poco como ponerme en la banca de suplentes, Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, uno se siente bien cuando eso ocurre, sin tener muy claro por qué nos están poniendo ahí. Pero bueno, generalmente es porque vamos a ver si el que contratamos en tu lugar aguanta. Y si no, que mucha gente lo hace en temas de pareja, ¿no? Es como va poniendo algunos en pausa mientras En la inicia una banca. relación en la banca, claro. Es lo mismo, pero nos lo pintan tan romántico que a veces en serio es, es bastante interesante cuando uno está dentro y sabe cómo funciona este rollo. No le crean tanto a la publicidad de empleo. Bueno, el segundo reto, el segundo tip era actualizar su CV, llevarlo impreso, se pueden llevar su parte de su material impreso, llévenlo
llévenlo en USB, llévenlo en CD, llévenlo en disco de 3.5 por si acaso. Bueno, no, tal vez disco de 3.5 ya no, pero sí llévenlo. Depende, hay unos jefes que no se quieren actualizar. Puede ser, ¿no? Puede ser. El chiste es que casi lo traes en este formato, sí. Ah, bueno. Igual y ni te lo piden, pero nada más es como para calarte, ¿no? El tip número 3 es, por favor, llega a tiempo. Si es posible, llega media hora antes. ¿Por qué? Porque así no llegarás sudando, no llegarás corriendo, no llegarás estresado. Si llegas tarde, prácticamente quedas descartada. No importa que haya habido una manifestación, no importa que bajaron los extraterrestres y cerraron la mitad de la avenida con su nave, vale gorro. ¿Por qué vale gorro? Porque hay 100 personas que están buscando esa vacante. Y cualquier pequeño pretexto al entrevistador o entrevistadora le da un elemento para poder descartarte. Lo que quiero que tengamos claro es, en la mente de la persona que nos entrevista, hay una fantasía de que gracias a su método está eligiendo a la mejor persona posible. Y si esa persona, por ejemplo, cree en la astrología, o es la astrología, La astrología es quizá de para él, de Virgo, los astros, ¿no? es Ajá. una Para astrología. él quizá que tú le digas que eres cáncer, Ajá. pues te descarta, ¿no? Y en su cabeza eso es un buen método. ¿Sí? En su cabeza, si tú vas vestido de verde, en lugar de ir de azul, puede ser una forma de descartarte. Cualquier Entonces, cosa te descarta. tendría que investigar cómo piensa mi reclutador para ver si le empiezo a decir que si soy Virgo, si soy Cáncer. Si... Sí, lo que haces es observas, bueno, ya lo veremos en el siguiente video, pero observas lo que hay en el espacio en el que se encuentra. La desventaja es que en ocasiones te entrevistan en salas neutrales, en salas que no son su oficina. Y entonces ahí ya no tienes muchos elementos que, ¿en qué te tienes que fijar? En su vestimenta, porque eso te da ciertos elementos. Es un juego en el Okay. que uno cree, es como una conquista, ¿no? Pues uno va, Una muestra lo cita. mejor de sí, es como una cita, ¿sí? Pero creo que a veces verlo así ayuda mucho a disminuir el nivel de estrés, porque uno se estresa mucho. ¿Por qué se estresa mucho? Pues porque es una situación de poder, ¿no? Entonces irla entendiendo desde el principio creo que le quita lo romántico que nos han vendido de este proceso. Es un show. No, y además como que lo vemos muy profesional, pero no estamos viendo al humano que hay detrás. Entonces, todo esto no son métodos infalibles y no es 100% profesional. Todo esto en realidad es una Nada. situación humana que, con unas situaciones de subjetividad tremendas, porque ellos a lo mejor ya están buscando, inclusive por la anterior persona de la vacante que se fue por algo en específico y ya están buscando a alguien opuesto, ¿no? No, pues es que esta persona se fue y me robó esto, entonces tengo que buscar una vacante en específico con estas características que no me vaya a robar y ahora quiero que aparte me traiga una comprobante de no, las personas que van a la Antecedentes cárcel, penales. ajá, antecedentes penales. No antecedentes Entonces, penales. así que, pues dependiendo de este tipo de situaciones, todo está muy subjetivo y tú no sabes cuál es el contexto que hay detrás de esta situación de la Así es. empresa para poder tú analizarlo. Y yo creo que sí es interesante esto que me mencionas porque tiene que haber un análisis de lo que es la empresa, igual hasta el reclutador si se puede, y poder poner específicamente cuáles son el desarrollo y los requisitos de la vacante, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, yo que soy diseñadora gráfica, nada más me ponen, buscamos diseñador gráfico, ¿no? Y yo a lo mejor me voy y busco la empresa, a qué se dedica, pero como son diferentes áreas y ramas de lo que yo hago como diseñador gráfico, y me pueden poner en diferentes situaciones, ¿no? Dependiendo de qué tan grande es la empresa. Entonces, a mi consideración, sí me ha tocado que yo estaba pensando que me iban a llevar a publicidad tal cual y me llevan a un control interno de recursos humanos, donde tengo que hacer presentaciones, tengo que estar haciendo cosas internas y yo no era lo que estaba contemplando. Entonces, como al inicio tú lo mencionaste, el currículum tiene que ir dirigido hacia donde tú tienes, tú quieres la vacante. Entonces, si no tienes el desarrollo de todo lo que quieren, no puedes también presentar una entrevista de trabajo adecuada. Sí, en realidad es así. Lo ideal sería que pudieras investigar todo, la empresa, cultura laboral, exactamente para qué te quieren. La problemática es nada de eso te lo pone.
Claro, tú puedes meterte y revisar la página web de la empresa Ujú. y hacer ahí todo un análisis complejo. A mí en lo particular, que me parece que puede ser interesante ir por ahí, creo que llega un punto en el que mandas tantos CVs y estás buscando con tantas distintas empresas que deja de ser funcional. Entonces, creo que también conviene encontrar cierto equilibrio. Y lo más relevante para mí, como alguien que ha trabajado durante mucho tiempo en reclutamiento, que desde hace mucho afortunadamente ya no, porque me parece un proceso ahí de venta medio inhumano, eh, creo que lo más relevante para mí, que ahora me enfoco al ámbito de terapéutico, es que la gente entienda que si no se queda, no es, en el 99.999% de los casos, no es por su culpa. Es simple y llanamente porque ese día ibas peinado hacia atrás y a quien te entrevistó eso no le gusta, quiere un peinado hacia la derecha. Y a veces ni siquiera está consciente de que eso no le gusta, simplemente dice, no sé, algo no me latió. Ujú. Pero en su cabeza, su método es infalible. Les voy a dejar como una última idea que yo creo que puede aclarar más el por qué les digo todo esto. En México, uno de los procesos de reclutamiento más complejos que abarca distintas áreas, distintas personas que te entrevistan, distintas personas que te evalúan, que te hacen múltiples evaluaciones, tanto de personalidad como de inteligencia, son los procesos para quienes estaban anteriormente en la PGR. Se les llama control de calidad, por decirlo así, del personal. Y eran evaluaciones dificilísimas. Era el proceso de reclutamiento más complejo que había a nivel nacional. Y ahora, con lo que sabemos de que Genaro García Luna estaba trabajando con el narcotráfico y probablemente su jefe también, Felipe Calderón, queda claro que ese proceso no sirve. Ese proceso que se gastaban millones de incapacitación para quienes estaban entrevistando a los posibles candidatos para ocupar la Policía Federal Preventiva, no sirve. Y era el mejor, o sea, el mejor en cuanto a estructura. Sí, sí, sí. Entonces, claro que la empresa Patitos S.A. no va a tener ese mismo proceso. Y si ese proceso, que era el mejor, no funcionó, ningún proceso funciona. De hecho, en la mayoría de las empresas a las que ustedes acudirán, les van a pedir que dibujen cosas. Bueno, esos dibujos, que se conocen habitualmente como macover, si es un hombre o una mujer, HTP, si es un hombre, una casa y un árbol, hombre bajo la lluvia, si es una persona que está bajo la lluvia, porque así es la instrucción, dibujo un hombre bajo la lluvia, son pruebas que se conocen como proyectivas y que al día de hoy prácticamente todos los que estamos en el ámbito de la psicología desconfiamos profundamente de la utilidad de dichas evaluaciones y sin embargo muchas empresas lo siguen aplicando. Entonces, prácticamente elegir al candidato idóneo utilizando los métodos que hoy se utilizan en la mayoría de las empresas es literalmente como aventarte un volado. La problemática es que la gente se convence de que eso que está haciendo es lo más idóneo. Ujú. Y si así fuera, no habría robos en las empresas, no habría acosos, no habría gente que quema las instalaciones, no habría muchas de esas cosas porque se supone que el proceso fue muy bueno. Entonces vivimos en una mentira en la que el candidato cree que realmente lo que le están diciendo es cierto y en donde el reclutador se compra su propio speech y terminamos en empresas terribles. No, no estoy diciendo que todas lo sean, creo que hay vacantes bastante buenas, pero en muchas ocasiones el por qué te eligieron a ti no depende de ti, ni de lo que hagas, ni de lo que digas, depende un poco más de la suerte. Y a mí lo que me preocupa es que mucha gente cuando tarda en encontrar empleo verdaderamente piensa que tiene un problema y acude a psicoterapia para trabajar con sus problemas. Sí. Y cuando empiezan a entender todo esto se dan cuenta de que si hay un problema que resolver es el problema de las vacantes mal pagadas que hay en nuestro Claro. país y que no es un problema suyo.
¿Cómo ves? Está bien interesante, al final del día es parte de que de nuestra vida y tenemos pena al momento de decir no me quedé o estuve yendo a este lado, estuve yendo al otro. Eh, es que forma parte, como decíamos, el trabajo te da dignidad y el que no te quedes en un trabajo te hace sentir indigno y te hace sentir, aparte de que la sociedad siempre tiene que ser productivo, ¿no? Y si no eres productivo, si no estás en un trabajo, además el esquema de que trabajes en una empresa, siempre te dan como una plusvalía de lo que trabajes a lo mejor vendiendo en una fondita o que tengas a lo mejor tu negocio o cualquier tipo a nivel técnico, ¿no? Entonces, en esa situación de que ya estoy trabajando en una empresa, ¿no? Entonces, no sé por qué todavía, si es como un esquema de decir, soy mejor que tú porque tengo una oficina, porque estoy trabajando frente a una computadora, y no es así. Entonces, el problema acá también es que como que sobrevaloramos cosas que no son como las interpretamos. Y pues sí, deberíamos de tener mucho más en cuenta, tomar mucho más como falso, como simplemente una ilusión de lo que se está viviendo y verlo de frente, ver qué hay detrás. Obviamente sí hay ciertas situaciones que pudiéramos analizar y que podríamos quedarnos dependiendo de cuáles son los requisitos, pero como tú ya bien mencionas, es que hay muchas cosas que no vamos a saber qué hay detrás y qué están pasando porque no sabemos el contexto dentro de la empresa, no sabemos qué pasó antes, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué está pasando por la cabeza del reclutador. Muchas veces, no sé, yo que soy diseñadora gráfica y lo único que puedo dar como experiencia es eso. No sé, yo he visto que porque a la reclutadora le gusta más un programa utilizarlo y a mí me gusta otro, ya no hubo una química. Entonces, Sí, valió, ¿no? Ya, yo le vi la cara, como yo sí soy como más analítica y viendo como cosas de, no es que a mí me gusta Photoshop, no es que a mí me gusta Illustrator, muy bien, ¿no? O sea, ni modo. Entonces, sí. es como hasta intentar buscar una empatía con la otra persona y que sentir que la otra eres igual que yo. Y también hasta qué punto tú vas a querer ser esa persona, intentar siempre ser empático e intentar siempre ganarte a los otros, mintiendo de quién eres, ¿no? Es analizar quién Sí. quieres ser tú, cómo te quieres presentar y si te vas a vender para ser empático con todos y para crear esta armonía o te vas a ir vendiendo siempre como eres tú, pero teniendo en cuenta que te va a costar más trabajo. Entonces, pues sí, así es como están las situaciones. ¿Algún otro comentario antes de que nos despidamos? Mira, yo creo que hay tantos comentarios que igual estaría bueno hacer otro programa donde demos más tips genéricos, Ujú. porque creo, o sea, yo creo que sí estos videos que estamos ahorita haciendo invitan a la gente a reflexionar de que aquello que durante años han pensado que es una problemática suya, que en realidad no lo es, yo creo que eso le va a ayudar a la gente a no patologizar su propia conducta. Y no con eso estamos diciendo que la gente debe pensar que es perfecta. No, que a lo mejor mi nivel de inglés no es el óptimo, que a mí me gustaría, bueno, lo puedo mejorar. Pero creer que mi autoestima, mi dignidad, mi valía como persona estriba en si me quedo contratado en la empresa Patitos S.A. o no, a mí me parece que es terrible, porque el procedimiento que están siguiendo en Patitos S.A., aunque esté pintado muy bonito, es casi casi como hacer un volado. Ujú. Y entonces, 10 personas que están compitiendo por una posición, es complicadísimo que no se gane ese volado, ¿no? Pero ahora imaginemos que no son 10, que son 100. O más, Y entonces en porque muchas ocasiones, o más, sí, sí, exacto. simplemente con la Sí, pandemia que hubo un montón de despidos y ciertas situaciones, a mí alguna vez dijo un reclutador, de las 100 vacantes que me llegan ahora 300, ¿no? Entonces, solicitudes porque de una vacante. sí. Sí, sí, y es terrible. Y es terrible porque evidentemente también el otro está súper saturado de chamba, con vacantes que tiene que cumplir, porque a veces, aunque uno presente buenos candidatos, el jefe no le gustó. O sea, imagínense eso. A veces uno pasa todo el procedimiento y Sí. entonces yo le llevo a 3 candidatos al jefe y al jefe ninguno le gustó. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor quiere una chica en lugar de un chico, ¿no? O al revés, quiere un chico en lugar de una chica. Ujú. ¿Y eso qué tiene que ver con tu capacidad, con tu talento? Nada, absolutamente nada.
Pero también Entonces, son pensa, subjetividades, porque sí, muchos vienen total, con subjetividades, ¿no? Es que los hombres son más enfocados y las mujeres a lo mejor si tienen hijos van a estar más enfocados en sus hijos y van a estar preguntando, porque esas son las subjetividades. Muchas veces a los hombres los aceptan porque no son los hijos, o sea, los que no tienen hijos y no están tan preocupados. Ese es el esquema y la estigmatización, ¿no? Y si a lo mejor es una mujer joven, no, pues sabes que también, que siento que también me ha pasado, que es una mejor joven o bonita, no, sabes que va a querer crear un problema aquí en la empresa, o no sé, como cositas así. sí, sí, claro, por supuesto. O igual, porque estéticamente es guapo o es guapa, pues al jefe le latió. Y le Ujú, latió más que el cuate que trae mucho más conocimiento sobre el programa que se ocupa aquí, ujú, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú controlar todo eso? No se puede. Y entonces, es un poco como la estrategia que se utiliza de decir, mira, tienes que tomar agua sin popote, tienes que utilizar bolsas biodegradables y tienes que dejar de usar tanto el carro. Y no digo que esté mal, está padrísimo que hagamos eso por el medio ambiente, pero si a la par las empresas cada vez generan más contaminación, se está poniendo en la persona el foco de la problemática que en realidad no es de la persona, es de esa empresa que hace en un año lo que 500,000 personas harían en ujú, 10, ¿no? ujú. Entonces, creo que es lo mismo aquí. Nos han vendido la idea de que si yo no me quedo en un proceso prácticamente aleatorio, es porque algo está mal en mí. Y Sí, eso es lo que a mí como terapeuta más me interesa, que la gente no se siga comprando ese rollo. claro. No estoy diciendo que seamos perfectos, lo que estoy diciendo es que si comparamos nuestra imperfección con la imperfección de los procesos de reclutamiento actuales, los procesos de reclutamiento son un volado. Y entonces poner mi autoestima en función de si me quedo o no. Bueno, y creo que sería bueno dar algunos tips adicionales en los cuales si logramos que la gente empiece a cuestionar la historia romántica que nos han vendido sobre las empresas y sus procesos de reclutamiento y no patologizan su propia conducta, yo creo que ya desde ahí iremos de gane. Entonces, pues eso es lo que hoy les quería compartir. Sí, claro. Ya nada más. No se sientan mal si no quedan en una empresa porque no saben qué es todo el rollo que hay detrás al final del día. Entonces, que esto no dependa de nuestra autoestima, nuestro valor y no piensen tampoco que el autotrabajo, el autoempleo y que ser, no sé, poner un negocio de tortas sea malo. Muchas veces ganan más que uno, así que pues ahí con eso. Pues muchas gracias por escucharnos, compartan, envíenselo a las personas que consideren que lo necesitan este tipo de conversaciones. Entonces, recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un abrazote, un besote. Se cuidan mucho. Bye.